Hola, bienvenidos a Oraciones Finales y en esta oportunidad estaremos compartiendo con ustedes la serie Conociendo al Espíritu Santo. En su primer tema, ¿quién es el Espíritu Santo? Recuerde que para estos mini estudios debe de estar acompañado con su Biblia para cotejar los textos bíblicos que aquí se citan. La palabra de Dios nos enseñará lo relativo a este tema. ¿Están listos? Comenzamos. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es una persona divina y es identificado como Dios. Chequemos la escritura en 1 Corintios 12:4, que nos enseñará y que nos dirá de esta manera: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. O sea, se está refiriendo al Espíritu Santo como Dios. También, el Espíritu Santo es llamado directamente Dios. Mire cómo nos lo muestra en Hechos 5, 3 y 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Otra vez vemos aquí cómo lo equiparan con Dios, lo llaman directamente Dios. Y mire, 2 Corintios 3:17 también lo muestra. Dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor, es decir, a Dios también. Otro texto más. Mire, 2 Corintios 3:18 nos dice lo siguiente: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Recuerde que no llamaban Señor sino a Dios. Entonces aquí está demostrado que le llamaban Dios. Ahora también, el Espíritu Santo tiene todos los atributos esenciales de Dios. Para que estemos viendo con estos argumentos bíblicos que el Espíritu Santo es una persona divina y es llamado directamente Dios. Ahora vamos a ver los atributos de Dios y los atributos del Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu Santo es eterno. Hebreos 9:14 nos dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Se fija, el Espíritu es eterno, es un atributo que solamente Dios puede tener. También es omnipotente, es decir, que todo lo puede. Mire cómo lo muestra Lucas, cuando el ángel está hablando con María. Respondiendo el ángel, en Lucas 1:35 dice así: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el Altísimo te cubrirá con su sombra, ¿sí? Con su poder. También otro atributo lo vemos, que es omnipresente, y esto lo mencionan mucho los salmos, como el Salmo 139:7, es decir, que el Espíritu Santo está en todas partes. Mire cómo dice el Salmo 139, del 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es decir, que está en todas partes al mismo tiempo, el Espíritu Santo. Está usted, mi amigo, porque se preguntaba el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? O sea, no puedo estar fuera de tu mirada, fuera de tus oídos.
fuera de tu mano no puedo estar. Como un hijo de Dios, como cualquier persona, Dios es omnipresente y sabe dónde estamos, en qué lugar nos encontramos, cuál es nuestra ubicación en la tierra, pero también en nuestra mente y nuestro corazón, ¿entiende? También el Espíritu Santo, otro atributo es que es omnisciente, es decir, que todo lo sabe. Y como dice 1 Corintios 2, 10 al 11, dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo conoce lo que Dios piensa, lo que Dios sabe, porque Él mismo es, vamos a llamarle así, consustancial con Dios, y Él es Dios. Entonces Él sabe lo que piensa el Padre, lo que piensa el Hijo, y sobre todo lo que pensamos nosotros, lo que sentimos, antes de que nosotros lo hablemos, Él ya lo sabe. Otro argumento importante que habla acerca de que el Espíritu Santo es una persona divina. Él solamente puede ejecutar cosas que solo son posibles a Dios, es decir, que solo pueden ser atribuidas a Dios. Nadie más las puede hacer sino Dios. Mire, vamos a verlo en la creación, cómo trabajó el Espíritu Santo en la creación. Él también es espíritu creador. Dice el libro de Job 33:4. Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Por eso también le llaman el aliento de vida, el hálito de vida. Es decir, que él sopló Dios sobre la nariz de Adán, dice que le dio aliento de vida. También Job 26:13 dice, su espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa. O sea que también crea los animales, también crea todas las cosas que conocemos y vemos. Ahí estaba en la creación el Espíritu Santo. Y nadie más como Dios puede hacerlo. Es decir, que Él solamente puede ejecutar las cosas que Dios hace. Y como Dios también participó en la creación. El Salmo 104:30 nos dice de esta manera: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Son creadas las cosas por el Espíritu Santo. Amén. También lo vamos a ver en la inspiración. El Espíritu Santo inspira a los escritores de las Sagradas Escrituras en distintos tiempos y en distintos momentos, a personas de distintas condición social, económica, aún política y en distintos tiempos. Mire, Él estuvo inspirando a aquellos hombres de Dios para que escribieran las Escrituras o para que profetizaran o hicieran algo importante de acuerdo a la voluntad de Dios. Y mire cómo dice, en la inspiración, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto dice 2 de Pedro 1:21, se fija, los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero vamos a ver también cómo dice 2 de Samuel 23, en los versos 2 y 3, dice así, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Se fija, ahí también lo están nombrando como Dios, pero también como Dios, el Espíritu Santo, está inspirando a los profetas, a aquellos hombres de Dios que van a llevar a cabo una obra de acuerdo a la voluntad y el propósito de Dios. También lo podemos ver que está ejecutando cosas que solo son atribuibles a Dios, como por ejemplo en la regeneración. Mire, el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, verso 63 nos lo muestra y dice así, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Respondió Jesús en Juan 3:5,
Dice de esta manera: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, la regeneración es el acto divino por medio del cual el hombre deja de ser degenerado y entra en una regeneración santa cuando nace del agua y del Espíritu. Es ahí donde el Espíritu Santo está entrando a regenerar, está entrando a cambiar esa putrefacción, esa degeneración que tenía el hombre, y lo regenera. Pero también lo vemos al Espíritu Santo, por último, en la resurrección. Recuerde que estos solo son actos atribuibles a Dios, y el Espíritu Santo como Dios los ejecuta. Ya nos lo muestra Romanos 8:11, diciendo así: y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, que la obra y el poder del Espíritu Santo en el cuerpo del Señor Jesucristo, en la tumba, cuando Él estaba ya sin vida, lo resucitó. Es decir, le dio vida para que se levantara de los muertos. Amén. Bien, mis hermanos, con estos pequeños argumentos de que contestamos la pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? Y lo vemos que primeramente es una persona divina y que es identificado como Dios, pero también tiene todos los atributos esenciales de Dios, y por último puede ejecutar todas las cosas que son atribuibles de realizar por Dios. Espero que estos mini estudios, estos videos les sean de su edificación, mi hermano y mi amigo, y estaremos otra vez viéndonos en una emisión más de oraciones finales. Hasta la próxima.